Bien, en este momento estamos grabando. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que hoy nos acompañan. Seguimos con las clases de griego koiné. Estamos enfatizando estamos enfatizando en lo que es, vamos a darle compartir y a poner el texto de hoy. Estamos viendo. Así lo hemos visto en los otros programas. Vamos despacio. Si hay dudas, si hay inquietudes, me las pueden hacer saber a través de del correo, y con mucho gusto, o en el mismo canal de YouTube, ahí pueden hacer las preguntas. Pero estamos profundizando en los diferentes temas de la segunda declinación. Es decir, estamos comenzando con esa declinación. Hemos visto varios aristas, varias partes diferentes. Hoy vamos a ver una parte que obviamente ya no vamos a repetir algunas partes de la segunda declinación, pero sí hoy agregamos una serie de palabras nuevas y a la vez una forma distinta. Y yo quiero que pongan atención porque veamos esta palabra, dulos, ¿verdad? Dulos o, y esta palabra, ¿cuál es la diferencia que vamos a encontrar con dulos? Oh, bueno, Omicron con espíritu rudo o fuerte, que viene una especie de E sobre la Omicron, significa que es el artículo. Y este artículo es masculino, obviamente. Así como al otro lado tenemos Doron, To, tenemos este que es el artículo del neutro. Eso significa que esto es un sustantivo neutro y este es un sustantivo masculino y esto es uno neutro. En muchos diccionarios aparece el artículo posterior a el sustantivo para indicar el género, masculino, neutro o femenino. Igualmente hay que tener cuidado porque otros casos aparece coma y aparece la desinencia de el genitivo. Bueno, entonces vamos a ir viendo diferentes formas. Hoy yo lo que quiero es que capten esto, ¿verdad? Y que vamos a ver otra característica que vamos a enfatizar, no sé si la pueden ver aquí, el circunflejo en la penúltima. Vea, aquí, si esto lo dividiéramos en dos sílabas, diría du, los, es decir, du, penúltima, los, última. Última, los, penúltima, du. Esta penúltima sílaba tiene un acento que se llama circunflejo. Y ya vamos a ir viendo los circunflejos, que vamos a entrar en eso, ¿verdad? Este es un tipo de sustantivo que se llama segunda declinación o declinación de los temas en Omicron, agregándolo a todos los elementos anteriores que ya hemos visto. Entonces, tenemos aquí dulos o esclavo, el esclavo, ¿verdad? Dulos. En algunas Biblias se va a traducir el siervo. Tenemos doronto a la derecha, que es presente, pero no presente de cuando uno le dice, en la clase está presente fulano y fulano, no, presente de un regalo, ¿verdad? Le damos un presente, al menos aquí en Costa Rica sí se usa mucho. Traemos todos un presente para fulanito, traemos todos un regalo, ¿verdad? Igualmente la palabra presente se usa para, vamos a tomar lista, vino Juan, presente,
¿verdad? Es una palabra. Pero aquí este presente de doronto es de regalo. Se habla de doron como regalo del Espíritu Santo, pero el que más se usa como regalo es carisma, o de donde viene carisma, ¿verdad? Que lo vamos a ver después cuando llegue el momento. Bueno, tenemos entonces dulos y tenemos doron. Este es masculino, lo vemos por la omicron, y este es neutro, lo vemos por la to, que es el artículo de los neutros. Luego tenemos mistos o misos. A mí me gusta mucho mistos, ¿verdad? Yo le decía a don David y le digo a los hermanos que yo utilizo mucho un vocabulario ecléctico. Es decir, combino un poco la pronunciación de Erasmo de Rotterdam con la pronunciación que nos da Irene Fulkis sobre el griego moderno. Entonces, vamos a encontrar un poquitito ahí. A veces me gustaría pronunciar como aquí donde dice potirion, me gustaría pronunciarlo poterion, porque la ita, la eta, esta ita, ¿verdad? Ita en el moderno, Erasmo de Rotterdam, eta. Pero me suena más y me gusta más. Aquí se pronuncia como la E española y aquí como la I española. A veces me gustaría y a veces lo pronunciaría poterion y muchas veces potirion. Bueno, pero esos son cuestiones ya muy subjetivas. Eso sí es subjetivo. La traducción no es subjetiva ni relativa. La traducción es objetiva, es científica. No podemos cambiar ni una jota ni una coma de la palabra de Dios. Mistos en masculino es salario, paga. Al otro lado tenemos plion. Y vean ustedes la característica de doron, dulos, plion, es el circunflejo en la penúltima. Dulos, dulos. Doron, doron, penúltima, ¿verdad? Ahora aquí tenemos otra, plion, en la penúltima. Plion, ¿dónde está el acento circunflejo? En la penúltima. No está en on, sino en pri. Pero mistos sí es en la última. Como hemos visto ya algunas palabras en otro momento. Plion es barco, ¿verdad? Y son palabras que aparecen mucho en el Nuevo Testamento. Veamos la otra, la tercera de la izquierda, icos. Y aquí viene un acento interesante. No sé si lo pueden observar bien. Háganle ahí zoom. Icos, viene el circunflejo y debajo viene un espíritu suave. Circunflejo, vamos a hacerlo grande aquí. Es así el circunflejo y viene una E como a la inversa del espíritu rudo. Una E al revés. Ese es, aquí viene icos de una manera distinta. Y este icos yo lo voy a traducir como hogar. Y muchos dirán, bueno, yo lo puedo traducir como casa. Sí, claro que sí. Yo lo traduzco como hogar y yo tengo mis razones. Cuando yo hago las traducciones mías, ya yo definí. Para mí, icos o va a ser hogar. ¿Por qué va a ser hogar para mí? Bueno, por lo siguiente. Porque icos es masculino. Y busqué un término masculino que implique eso, el hogar. El hogar en español es, se me devolvió, el hogar en español es masculino también. Casa es la casa, es femenino. Para eso tengo otro término, ¿verdad? Pero aquí tengo icos para hogar, que se traduce en muchos lados como casa. Sí, claro, se puede traducir bien, bien. Esa es una de las complejidades de las traducciones, que usted puede traducir un término que en griego es
masculino y lo traduce al español que es femenino. Y eso se puede dar. Lo vamos a ver con muchas palabras, ¿verdad? Poco a poco. Potirion, potirion to, es decir, el cáliz. Cáliz o potirion, cáliz. Potirion es en la penúltima. En la penúltima, y este tiene un acento agudo. Grave es cuando va hacia la derecha. Luego tenemos inos. Inos. Y otra vez viene este acento del circunflejo sobre el espíritu suave. Inos o en masculino, el vino. El vino. El vino. Vino de beber, ¿verdad? Todos estos son sustantivos. No hay verbos. Todos son sustantivos. Prosopon, to. Aquí a la derecha tenemos un neutro. Prosopon, rostro. De prosopon es de donde se va a originar posteriormente en la evolución de la historia de las palabras, nuestra palabra persona. Persona, que es latina, tiene una etimología en prosopon, que era rostro. Rostro. Prosopon. ¿Cuál es la situación de prosopon? Bueno, prosopon, en la antepenúltima. Diríamos en español una esdrújula, pero no se maneja esa situación en griego, ¿verdad? Significa que aquí es el fin de poner un acento. Y ahorita vamos a ver algo sobre el acento. Sobre el acento vamos poco a poco. Tampoco tenemos que estresarnos sobre eso. Hay cosas por las que debemos preocuparnos más. Prosopon es neutro, vean el artículo to, y es rostro, el rostro. Pasamos a la última de la columna izquierda, oftalmos. Oftalmos. Y si aquí no lo tradujo como taf, como te, no, aquí me gusta oftalmos o oftalmos y es masculina, masculino, el ojo, oftalmos. De ahí viene, vamos al oftalmólogo, ¿verdad? De ahí viene esa palabra, ojo. Vamos a la derecha, sabaton, sabaton to. Y esta palabra se traduce, es neutra, se traduce como sábado, pero también se traduce como semana. Así que hay que tener mucho cuidado con el sabatón, to, porque puede ser sábado o puede ser semana. Estamos. Ya con esto tenemos una visión superficial de estas palabras que vamos a ver que tienen relación o son palabras de la segunda declinación o de los temas en Omicron, como lo vamos a ver en el ejemplo que sigue. Inmediatamente vamos a ver cómo hacemos con los ejercicios. El autor agrega apo. Apo es una preposición de desde, solo con el ablativo en el Nuevo Testamento. Sí, nosotros vamos a dividir todo omitiendo el ablativo. Vamos a omitir el ablativo, locativo. Vamos a ir erradicando los casos y lo vamos a presentar como de o desde, pero dentro de lo que se llama genitivo, apo. ¿Verdad? Que usted lo va a ver ahora en el ejercicio. Dice Guillermo Davis, ¿verdad? Dice Guillermo Davis, porque estamos siguiendo el curso básico de griego, y dice, nótese que cuando pertenecen a una misma vocal, un espíritu y el acento circunflejo, este se escribe encima del espíritu como en icos, ¿verdad?
Cuando pertenecen, aquí por ejemplo hay dos vocales, ¿verdad? Y encima de la vocal que corresponde hay dos acentos, de una misma vocal, un espíritu y el acento circunflejo. Es decir, hay dos elementos gramaticales. Está el acento, que es el circunflejo, y también está el espíritu, ¿verdad? El espíritu. Cuando son juntos y caen juntos, se escribe uno encima del otro. Eso es lo que nos está diciendo. Nótese que cuando pertenecen a una misma vocal, el espíritu y el circunflejo, este se escribe encima del espíritu como en icos, como en inos. No va a ser usted encima del espíritu y debajo el circunflejo, no. Se hace siempre encima del circunflejo y debajo del espíritu, ya sea para un lado o para otro. Eso es lo que nos dice aquí. Yo creo que queda clarito. Lo del apo se los explico bien en la práctica. En la práctica, porque aquí tal vez así como abstractamente no nos va a quedar muy claro. Veamos entonces estos casos, la declinación de dulos. Note de nuevo, disculpen que sea tan insistente, el circunflejo encima de la y y doron encima de la omega. Note que dulos termina en os y doron termina en on, ¿verdad? No significa que eso sea determinante. Ahorita sí, es determinante para decir esto es masculino y esto es neutro. Ahorita, pero no se case con esa idea porque después vamos a ir viendo cómo esto evoluciona de una manera maravillosa. Pero por el momento sí, quédese con la idea de yo voy coloreando de color rojo la declinación. Es decir, no la raíz, sino lo que va cambiando. Como por ejemplo aquí tenemos dulos. Este es el paradigma de dulos. Todos tenemos y sabemos lo que es un paradigma, un arquetipo, un modelo. Este es todo el modelo de dulos en el Nuevo Testamento. Que como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, hagamos fichitas de color azul, de color vino, neutros, y color rosado, los femeninos. Y lo vamos haciendo parecido a esto. Les va a ayudar a montones. Dulos, esto es importante. El tema de dulos es dulo. Ese es el tema. Pero no confundirlo con la raíz que es dul, azul. Aquí está. ¿Verdad? Es dulo. Y a través de unas situaciones complejas, ahí termina en dulos y lo que tenemos por acá. Esclavo, ¿verdad? Que ya vimos. Segunda declinación o declinación de los temas en Omicron. Bien, aquí tenemos los 5 casos, ¿verdad? Los 5 casos en los que un sustantivo, estamos hablando de sustantivos, en este caso, este masculino, por eso lo tenemos en celeste, y el número, ¿verdad? Entonces está el género masculino, número singular o plural, y caso, uno de los 5 casos. Son 3 cosas que debe tomar en cuenta. Género, número y caso, ¿verdad? En griego. En español no nos preocupamos por el caso, son las funciones que nosotros definimos a través de preposiciones. De el hombre, de la casa, esa preposición de, desde la casa, en la casa, esa preposición en, etcétera, nos ayuda a definir las funciones de los sustantivos. En griego nos ayuda la declinación, es decir, la palabrita que está en color rojo. Entonces tenemos la raíz dul, que está en todos, véalo, en todos.
Después vamos a ver una pequeña diferencia en el dativo plural. Pero en este no, porque no queremos hacer enredos. Entonces tenemos la misma raíz en todos, pero la terminación o declinación va cambiando. Nominativo, que generalmente es el sujeto de la oración, pero no es una norma. Vamos a encontrar nominativos en predicados también, pero no llevan preposiciones. Entonces tenemos o dulus, el artículo o, que es masculino totalmente, donde aparezca este artículo con un sustantivo, eso es masculino y ya. A veces el autor tiene que darnos en algunas palabras el artículo para que nosotros entendamos que eso es masculino. Y la mayoría de veces lo va a omitir, no es necesario. Entonces se omite el sustantivo, el artículo. Odulus, nada más aquí, así como está, significa el esclavo o es el, dulus, esclavo, el esclavo. En singular, es decir, uno, el esclavo, estamos hablando de un esclavo. Pero si yo escribo i, omicron iota, duli, porque esta omicron y se pronuncia u, duli, eso significa que es plural. Ya no es el esclavo, los esclavos, porque es plural. Conocida esta declinación, porque la hemos visto en todos los masculinos hasta este momento, ¿cierto? Bien, hasta ahí vamos claritos, hasta ahí vamos claritos. Vámonos ahora al genitivo. Y en el genitivo tenemos dos, el singular y el plural. Tú, dulu, tú, dulu, tú. Vea, yo en programas futuros, este tú, está Omicron Y, lo coloreo para que se vea igual a este. No sé si ahorita en el ejercicio lo traté de hacer. Tudulu, recordemos que los genitivos, que es la forma genitiva que quedó en 5 casos, pero que antes de esto, por ejemplo, Robertson, Guillermo Davis, mencionan 8 casos. Y aquí se reducen en el griego actual que enseñamos a 5 formas distintas. Antes estaba dentro del genitivo, también había un genitivo y había un ablativo. Ahora está solo el genitivo. Tudulu se le agrega la preposición de o desde. Con solo ver esta declinación, al final, dulu. Entonces, tu dulu es de el esclavo. ¿Qué vamos a ir notando aquí? No sé si lo nota, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, pero note cómo cambió de un circunflejo y cambió a un acento agudo. ¿Lo nota? Pero se mantiene en la penúltima, no cambió a otro lado. Se mantuvo en la penúltima. ¿Lo ves? Dulu. Se mantuvo en la penúltima. Bien, vámonos al plural. Ton, dulon. ¿Verdad? Igual, es un genitivo de los esclavos, porque se le agrega la preposición de o la preposición desde los esclavos. Y aquí que tenemos, igual, vea qué interesante, dejó el circunflejo y ahora este caso está tomando en cuenta el agudo, el acento agudo. Nota, en el genitivo cambió. Todo venía en el nominativo, tanto singular como plural, se mantiene el circunflejo en la penúltima. Pero en el genitivo se mantiene en la penúltima, pero ya el acento agudo, en los dos casos.
Vamos a ver otro. Dativo. Pongan atención a los acentos. To, dulo. Y aquí algo interesante. No sé si lo está notando. Dulo. Se mantiene el acento en la penúltima, dulo. Pero el acento agudo, ¿lo ve? Ya no está el acento circunflejo. Nota eso en el sustantivo. Eso significa, recuerde que en el dativo se agregan una serie de preposiciones. Aquí está implícito porque está dentro de la palabra, no está fuera de la palabra como una preposición como apo, que la vimos ahí, que es una preposición explícita. Aquí implícitamente dentro de la palabra, ese color rojo, ese dulo, ese omega, al final de dulo, me está diciendo que yo tengo que agregarle a esto la preposición a, para, por, en, con. Cualquiera de esas 5. Y a veces hasta otras más. Pero generalmente esas nos mantenemos en el Nuevo Testamento. Yo por ahí tenía el cuadrito con el cual nos ayudamos para entender las preposiciones. Ahora, ¿qué podemos traducir aquí? Bueno, todo puede ser para el esclavo, a el esclavo, en el esclavo, con el esclavo, por el esclavo. Cualquiera de esas cosas puede significar. ¿Qué tiene que ver mucho ahí? El contexto. Cuando vamos leyendo el texto, ¿verdad? En el contexto está la respuesta a lo que estamos leyendo. No es en versículos aislados. No es que yo tomo el versículo, mire lo que dice este versículo. Ay, ya te leíste el contexto. Ya analizaste desde el versículo 1 todo lo que dice ese capítulo. El contexto. Entonces depende del contexto. Así es la función del sustantivo en esa oración concreta. Puede ser que en 2 oraciones diga lo mismo, pero significa cosas distintas porque el contexto manda. Ahora, rescatamos en la penúltima y acento agudo. Cambió acento agudo. Nos vamos al plural. Tis dulis. Tis dulis. Tis dulis. ¿Qué significa tis dulis? Bueno, tis dulis, tis dulis, igual, es un dativo. Y este dativo tiene igual a, para, por, en, con. Puede ser para los esclavos. Ahora, ¿qué notamos en este dulis? Note que el acento sigue agudo. Es decir, que en estas dos, genitivo y dativo, el acento cambió de circunflejo a agudo, pero prosiguió en la penúltima sílaba. ¿Está bien? Yo espero que eso me lo hayan comprendido. Ahora, vámonos al acusativo. Ahí el acusativo singular, ton, dulon. Y terminan on. Aquí nada más se le agrega la preposición a, que va implícita, pero noten, el acento circunflejo se mantiene. Dulon. Y usted dice, bueno, eso es lo que yo quiero que usted piense. ¿A qué se debe? Ya le vamos a decir. O ya nos va a decir el autor. Tondulon, ¿qué significa? A el esclavo o al esclavo. Y si nos vamos a tus dulus, a los esclavos. Pero mire qué interesante. Aquí sí está el acento agudo y en el acusativo no. ¿Ve? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y en el vocativo,
que es el admirativo dule, esclavo. O el plural esclavos. ¿Verdad? Es una expresión exclamativa. Se mantiene el circunflejo. Bueno, vamos a hacer el otro para luego leer todo lo que nos dicen lo que nos dice Davis al respecto. Ahora tenemos Doron. Doron, recuerda que Doron era presente pero de regalo. El tema Doro, mira, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, primero el nominativo to, note el artículo diferente porque es neutro. No es como el masculino que es o solamente. Esto, doron. Note doron, estamos hablando de la penúltima sílaba, doron. Dora en el plural. Y el artículo es ta. Ta dora. Todoron, que ya me imagino que ya ustedes se saben los artículos tanto de masculinos como neutros y femeninos. Bueno, femeninos no los hemos visto. Pero estos de segunda declinación ya lo sabemos. Porque el artículo nunca va a cambiar. En neutro van a ser los mismos en los mismos lugares. Aquí para ayudarle, solamente decirle que en el nominativo se mantiene el circunflejo en la penúltima. Y todoron significa el presente. Mientras que en el plural tadora significa los presentes, los regalos. Ahora nos vamos al genitivo. En el genitivo, recuerde que tú, doru, y en la penúltima se mantiene el acento, pero cambió a agudo. Cambió a agudo. En el artículo ton, doron, cambio agudo. Es decir, se está dando el mismo fenómeno de el masculino. El acento cambió de circunflejo, se mantiene en la penúltima sílaba, no en la última, sino en la penúltima, pero cambia agudo en el genitivo singular y plural. Vámonos al dativo. Vamos a ver, se me volvió. Vamos al dativo. Bueno, recordarles que en el genitivo se le agrega la preposición de desde. Igual, en todos los genitivos, masculino, femenino y neutro. De el presente y en el plural de los presentes. De los presentes, el que más me gusta es este. Bien. Dativo. Dativo tenemos to, doro. Igual, aquí vean la semejanza en la terminación del genitivo masculino y genitivo neutro. En el dativo terminan igual, ¿verdad? Las terminaciones son iguales. La que cambia es la nominativa en este momento, ¿está bien? Pero lo que es el genitivo y el dativo, y todavía tis, doris, aquí hay algo, ¿verdad? Porque todos cambiaron agudo, esos dos, igual que el nominativo. Y es más, las mismas terminaciones. Si usted las relaciona, son exactamente las mismas terminaciones en el genitivo y dativo, tanto del masculino como del neutro. Vámonos ahora. Bueno, y recuerde que se le agrega a, para, por, en, con. Para el presente, para los presentes. Y así sucesivamente. Vámonos al acusativo. El acusativo to, doron. Ahí se mantiene. Ahora sí. Primero, exactamente el mismo nominativo. Véalo, es el mismo. Nominativo y acusativo es el mismo artículo. Se repite. Obviamente se repite el circunflejo, ¿verdad? Y en el plural se repite
el mismo artículo y el mismo sustantivo. ¿Y cómo hago para diferenciarlo? Ahí lo que hay que hacer es sintaxis. Es decir, usted toma la oración, ve el verbo, le pregunta quién, y el quién es generalmente el nominativo. Generalmente, no siempre, ¿verdad? Generalmente. Entonces, pero es el que realiza la acción verbal en una oración, generalmente. Y el acusativo, que puede ser complemento directo en la mayoría de casos, pero no necesariamente. Y el vocativo se mantiene, el vocativo se mantiene con el circunflejo. Notamos los circunflejos. Vimos los circunflejos claramente. Bueno, veamos ahora lo que nos dice Davis. Obsérvese. Y ponga mucha atención y vea esto. Ojalá tuviera una computadora grande, una pantalla grande, para que vea esto bien. Ojalá en una pantalla de esas de retroproyector. 1. El acento circunflejo recae solo sobre una sílaba larga. Una sílaba larga. Ay, santísimo, dice usted. ¿Hay sílabas largas y sílabas cortas? Sí, claro. Yo le decía a ustedes. Alfa, epsilon, iota, omicron. ¿Recuerdan? Y aquí me está faltando una por aquí. ¿Verdad? La epsilon. Resulta que si yo a veces la alfa, ponga atención a esto, ponga mucha atención. Aquí abran sus oídos, porque para entender la ley de acentos en esas dos, que es muy fácil, tiene que recordar, y dice, pero eso está fácil, esas son las vocales en español, A, E, I, O, U. Sí. A veces el alfa es corta, aquí son las cortas, y a veces es larga. Entonces es difícil distinguirlas. Aquí, por ejemplo. La epsilon se alarga en ita. Cuando es epsilon es corta, cuando es ita es larga. La iota a veces es corta y a veces es larga. Nos enreda, ¿verdad? La omicron es siempre corta y a veces se alarga a omega. La y puede ser corta o puede ser larga. ¿Notaron esto? Es decir, pero hay unas, como por ejemplo estas, que siempre es corta y siempre es larga. Cuando hay un diptongo, eso es una sílaba larga. Diptongo, sílabas largas. Es esta, el alargamiento. Estas más diptongos. Diptongos, vamos a ponerlo así. Entonces dice, el acento circunflejo recae solo sobre una sílaba larga. Veamos a ver, dulos. Dulos está recayendo sobre una sílaba larga. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Entonces aquí hay una. Interesante. Sobre una sílaba larga, dulos. Duli, una sílaba larga también aquí. A la puñeta, pero usted dice, ¿y aquí? Aquí no. Aquí hay una sílaba larga. ¿Qué pasó con esto? Ya vamos a ver qué pasó con esta. Aquí, ¿qué pasó con esta? Ya te vamos a decir. Dulo, dulis. Aquí, dulum es una sílaba larga. Es decir, nunca vas a encontrar un circunflejo en una sílaba corta. Nunca. Donde haya un circunflejo, hay una sílaba larga. Dulos, duli. Luego veamos aquí, dulum. Estos son diptongos, ¿cierto? Doron,
una omega, ¿verdad? Y la omega es larga. Entonces, no hay circunflejos sobre sílabas cortas. ¿Está bien? Eso queda claro. Esta ley, la número 1, queda clarita. Los circunflejos se escriben solo sobre sílabas largas, nunca sobre sílabas. Esto es largo porque es un diptongo y este es largo porque es omega, que es una vocal larga. ¿Estamos bien? Usted no va a encontrar sobre una omega, sobre una omicron, un circunflejo. Vamos al número 2. Vamos al número 2. Ponga atención. Cuando se escribe el acento circunflejo en la penúltima, ponga atención, penúltima, dulos. La última debe ser corta. Ah, ¿entendieron? La última. Para escribir el circunflejo, la última debe ser corta, no larga. Aquí tenemos dulos. Dulos. La última es corta. Ah, duli. Aquí hay una excepción a la regla. Y lo vamos a encontrar en un montón de casos. Porque hay un diptongo. Pero aquí esto no se va a respetar. ¿Está bien? Como va a ocurrir también con el acusativo plural. Esos son casos. Eso es como esos estados que hacen lo que les da la gana. Esos gobiernos que hacen lo que quieran. Esos líderes que hacen lo que quieran. Así le pasa al nominativo y al acusativo plural. Ellos hacen lo que quieran. Y ahí ellos se brincan eso. No en estos casos, pero sí, por ejemplo, en este caso. En este caso. ¿Verdad? Y en este caso. ¿Está bien? Y vámonos con el otro. Vamos con Dulu. Dulu. ¿Por qué Dulu no puede llevar circunflejo? ¿Lo están viendo? Dulu no puede llevar circunflejo. El genitivo singular. Porque hay una larga, un diptongo. Al haber un diptongo, Dulu tiene que escribirse, tiene que eliminarse el circunflejo. El circunflejo tiene que estar solo cuando la última es corta. Veamos al otro lado. Dulum. Dulum. ¿Por qué se eliminó el circunflejo a dulum en el genitivo plural? Porque la última es larga y tiene que ser corta. Para que aquí haya un circunflejo, tiene que ser corta. Es larga. Veamos a dulo, el dativo singular. Dulo. Esta es larga, es una omega. La omega es larga, ¿la ven? No es omicron solito como el nominativo. Entonces ahí se elimina el circunflejo en du y se le pone un acento agudo. Ahora vámonos a dulis. Dulis, aquí hay una omicron iota, ¿verdad? El mismo caso de Duli, ¿verdad? La República Independiente, llaman aquí en Costa Rica, a un circuito que hace lo que quiera. Dulis. El mismo caso de Duli, ¿verdad? En este dativo plural. No, eso no va a ocurrir. Ahora muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Bueno, no sé, aquí no la explica él, pero cuando se hacen las declinaciones, hay una explicación donde la iota no existía, pero eso es otro tema. Pero notan, digamos, vamos a poner excepciones en el plural, ¿verdad? Excepciones en el plural. ¿Está bien? No en el singular. ¿Está bien? Entonces, tis dulis.
No, aquí sí aplica, aquí se aplica. Aquí se aplica porque es una larga y tiene que ser corta. Aquí se aplica, ¿está bien? Ahora en Dulon, esta es corta, entonces se aplica el circunflejo. Dulus es donde estaba la República Independiente, ¿verdad? Pero Dulus hay una larga, entonces se mantiene el agudo. Digamos, se elimina esto. Es decir, que para que haya el circunflejo, la última sílaba tiene que ser corta. Y aquí es larga. Se quita el circunflejo. Dule, aquí tenemos la épsilon. La épsilon, ahí se me pasó. La épsilon, ¿qué es? Veámoslo aquí. Es corta. Entonces sí se mantiene el circunflejo. Duli, hablamos de República Independiente, ¿verdad? Aquí esta es larga, pero el nominativo y el acusativo, bueno, y el vocativo son república. En este caso no aplica, pero van a ver ustedes en otros casos las situaciones que se dan. En eso estamos claritos, ¿verdad? Entonces, cuando se escribe el acento circunflejo en la penúltima, no la última, la última debe ser corta. ¿Está bien? Con las vocales. Estamos claritos. En el caso de Doron, es lo mismo. ¿Por qué aquí hay circunflejo? Porque la última es corta. Igualmente se va a aplicar para este, la última es corta, y para este, la última es corta. Es decir, ya ahí quedó este que se vuelve a repetir y el vocativo. Entonces se mantiene eso. En el caso de Dora, la última es corta. Es esta. No es larga. Al ser corta se mantiene. Pero si no se mantuviera es porque es larga. Es la de abajo. ¿Eh? Ahora veamos bueno, el caso de ahí es por eso, ¿verdad? Aquí es la repetición, lo mismo, ¿verdad? Igual este. Ya ahí tenemos. Dediquémonos ahora al genitivo y dativo. Aquí se eliminó el circunflejo y se puso el agudo porque la última es larga. Larga y larga no combina, ¿verdad? Entonces va agudo. Eso es como una regla que hay, ¿verdad? Menos por menos igual más. Larga, larga no procede. Para que haya circunflejo es larga más corta. Larga más corta, larga, larga más larga, se elimina. Aquí también, larga, larga, se elimina. Dije larga más corta. Larga más larga, se elimina el circunflejo, es agudo. Largo, largo, se elimina el circunflejo. ¿Estamos claritos? Esta segunda regla está clara. Repásenlo si se les costó mucho, incluso escríbanlo, porque esa es la norma de por qué a veces se escribe circunflejo y a veces se escribe agudo. 3. Vamos a seguir aprendiendo más. Vea qué lindo, vea qué interesante. Cuando se hace larga la última, cuando se hace larga la última, cuando la última se hace larga, ¿verdad? Larga, esta es una larga de aquí, se escribe en la penúltima el agudo y no el circunflejo. Eso es lo que nosotros vimos aquí, ¿no? Entonces, pasó de circunflejo a agudo. Cuando la última es larga, se escribe en la penúltima el agudo y no el circunflejo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Está clarito. Si la última es larga, no puede haber largo más largo. Bueno, y espero que esa se haya entendido. Es la misma de la 2 que yo lo expliqué ahí. 49.
El acento circunflejo puede estar en la última, como por ejemplo, véalo en el artículo tú, ¿verdad? Ahí está el acento en la última, ¿cierto? O en la penúltima, como dulus, doron, y esos que usted ve ahí, pero nunca en la antepenúltima. Digamos, no puede haber, no existe en el Nuevo Testamento una sola palabra que tenga un circunflejo en la antepenúltima. ¿Está bien? Ley. Ya sabemos lo que es la antepenúltima, ¿verdad? Ya vimos ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, si se te resulta difícil, vea si le resulta difícil, vea la explicación que dimos al vocabulario. Ahora, siendo larga la última, cuando la última es larga, la penúltima no puede recibir el circunflejo, ya lo vimos, ¿verdad? La penúltima no puede. Si la última es corta y la penúltima es larga y lleva acento, ese va con circunflejo. Es exactamente lo mismo que les acabo de explicar con palabras sencillas. Es decir, así es sencillo. Tiene que haber exactamente largo, digo, corta más, perdón, largo más corto para que haya circunflejo si lleva el acento en la penúltima. Bien, mis queridos hermanos, ¿cómo nos hemos extendido con esto? De ahí siguen los ejercicios que los vamos a ir viendo. Yo voy a pasar a unos ejercicios que están por acá para que usted los vea. Vamos a pasar a estos ejercicios. Vamos a ver. Vean estos ejercicios que están del 1 al 5. Del 1 al 5. Grábelos bien. Ahí están. Yo no voy a hacer los ejercicios hoy, los vamos a resolver la otra semana, si Dios quiere, si Dios lo permite. Estos son los ejercicios para que usted los haga. Usted haga las traducciones. Recuerde primero buscar en el diccionario. Y yo las voy a revisar la otra semana, porque si hoy comienzo, dura 1 hora explicando los 5 ejercicios. Entonces, eso va a quedar para la otra semana, si el Señor lo permite. Vamos a dejar de compartir. Bien, mis queridos hermanos, fue algo extenso, importante. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud que tenga, hermano David, la hermana seguro la sacó el sistema. No sé si hay alguna duda antes de dejar de grabar. Profesor, Dime, don David. Dime. a una traducción, al momento de acceder a una traducción griega, ejemplo, la traducción de Nestlé Alan, ya todos los acentos están colocados en el texto, en el pasaje, ¿verdad? Todos, todos. Ese fue el trabajo que ellos siguieron. Comenzó Nestle y terminó Alan y después han seguido otros, ¿verdad? El trabajo de ellos fue exactamente poner los acentos, seguir estas leyes del acento. Por eso es muy importante conocerlas. No es, para mi criterio, no es como obligatorio, porque ya están ahí en el texto. Yo no voy a escribir griego, yo voy a traducir lo que ahí está. Pero sí es importante a veces saber por qué una palabra pasó de un lado a otro. Porque hay palabras en el Nuevo Testamento que han sido omitidas, como lo vamos a ver en los ejercicios siguientes. Hay palabras omitidas que no están ahí. Yo digo, y esta palabra no está en el Nuevo Testamento, fue omitida por el autor sagrado. ¿Y cómo se escribía? Entonces ahí sí es necesario conocer un poquitito de leyes del acento. Pero sí, ya están todas puestas por Nestle y Alan y todo el equipo, porque ahora es todo un equipo, ¿verdad?, de personas que están trabajando en eso. Muchas gracias, profesor.
Para servirte, don David, no sé si tienes alguna otra pregunta, si quedó clarito el asunto del circunflejo, porque sinceramente este temita, como todos, ¿verdad? Es importante porque las preguntas van a venir en su momento y va a ser, ¿y por qué el genitivo dejó de acentuarse con el circunflejo? Bueno, ya lo sabemos, porque la última sílaba es corta. Digo, Correcto, profesor. larga, es larga. Si es corta, se mantiene el circunflejo, ¿verdad? Bien, si don David está bien y los demás hermanos también, y si no, que me hagan sus correcciones respectivas. Dejo de grabar en este momento y la otra semana nos dedicamos a resolver ejercicios. Que el Señor me los bendiga ricamente e instarlos para que sigan aprendiendo griego. Amén, amén. Gracias, profesor.